Vamos a comenzar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señor. Pues vamos a continuar con este tema en el día 30. Es ya el penúltimo tema del Padre Gabriel Amor. Ya nos queda el día 31 con el tema de Madre que reúne a la familia. Eso yo creo que lo veremos el viernes. Pero hoy, el día 30, estamos viendo la mediadora de todas las gracias. Entonces vamos a continuar con esta explicación. Y entonces el día 14 de enero, Dios mediante, nos volveremos a reunir. Pero será en el salón de clase aquí en la parroquia La Divina Providencia. Entonces, el tema de la mediadora de todas las gracias consiste en que dice el Padre Gabriel Amor que en la preparación del Concilio Vaticano II, que terminó en abril-marzo de 1960 en 1960 termina la fase preparatoria. Él se refiere a lo que ocurrió antes del concilio. En marzo-abril de 1960, dice que habían pedido los obispos que se definiera la mediación universal de María, pero prevaleció la decisión de no promulgar ningún dogma nuevo, porque ya con los 4 que se habían proclamado de la maternidad divina, de la virginidad perpetua, de la Inmaculada Concepción y de la Asunción, quedaba completo el esquema acerca de la Santísima Virgen. Pero dice aquí Gabriel Amor que en esa fase preparatoria del concilio, es decir, hacia 1960, ya los obispos que se reunieron en ese concilio en Roma habían decidido no promulgar ningún dogma nuevo. Pues ya desde 1921, es decir, unos 39 años antes de que concluyera esa fase preparatoria del concilio, el cardenal Mercier presentó al Papa una petición en ese sentido, de que no se promulgara ningún dogma nuevo. Y de modo pues que el cardenal Mercier obtuvo una misa y un oficio propios para la diócesis de Bélgica acerca de esta particularidad de la Virgen Santísima como mediadora universal. El último llamamiento oficial lo hizo el cardenal Confalonieri en nombre de los sacerdotes de Santa María la Mayor, que en marzo de 1984 habían hecho ese llamamiento, hicieron ese llamamiento a que no se promulgara ningún dogma nuevo. La respuesta en esa época, el cardenal Ratzinger, fue que no se creía necesaria la pronunciación solemne de la mediación de María, ya que, según lo que afirmó en esa época, en esos días, el cardenal Ratzinger, que después fue el Papa Benedicto XVI, afirmó que la doctrina sobre la mediación universal de María Santísima ya estaba propuesta en diversos documentos de la Iglesia. Es decir, era doctrina segura y que era doctrina que estaba siendo enseñada eficazmente
desde el punto de vista oficial. Así pues, no pretende el Padre Amor, no pretende defender una causa ya superada, sino solamente va a decir algunas aclaraciones acerca del título mariano de la mediación universal de María. Dice que toda la historia de la Iglesia nos muestra que los fieles recurren a la intercesión de María y que ese recurso a la intercesión ha sido constante en todas las circunstancias de la vida. Desde la más antigua plegaria mariana de la que ya hemos hablado, bajo tu amparo, hasta las antífonas de la liturgia y los testimonios populares de los exvotos que encontramos en las basílicas, en las iglesias, en las catedrales. De modo pues que esos testimonios de la plegaria mariana, del bajo tu amparo y de los exvotos, dan testimonio de la cantidad de gente que recurre a la mediación de María. Por ello, el título de mediadora se remonta al siglo VI, pero dice Gabriel Amor que ese título, mediadora de todas las gracias, se difundió en el siglo XII. Sabemos que San Bernardo, que fue padre de la Iglesia, el último de los padres de la Iglesia, afirma: veneramos a María con todo el ímpetu de nuestro corazón, de nuestros afectos y de nuestros deseos. Así lo quiere aquel que estableció que nosotros recibiéramos todo por medio de María. Es decir, que ya esta afirmación de San Bernardo, la veneración a María con todo nuestro corazón, con todos nuestros afectos, es una veneración que trasciende la historia, pero que aquí tenemos ese testimonio de San Bernardo del siglo IX después de Cristo, en donde él se refiere a que esa mediación la quiere aquel que estableció que nosotros recibiéramos todo por medio de María. De modo pues que afirma Gabriel Amor, para apoyar su afirmación, que el único mediador entre Dios y el hombre es Jesús, y que nadie llega al Padre si no es por Jesús, como lo dice el texto del Evangelio de San Juan, capítulo 14, verso 6. Por ello, se debe entender el sentido de esas palabras que dijo Jesucristo. ¿Cuál es el sentido de esas palabras que dijo Jesucristo? Cada vez que usamos un adjetivo atribuyéndoselo a Dios, aunque la palabra suene lo mismo, sin embargo, ese adjetivo atribuido a Dios tiene un significado diferente si se lo atribuimos a un ser humano. Por ejemplo, el atributo divino exclusivo de Dios, que es la santidad. Decimos en la Santa Misa: solo tú eres santo, solo tu Señor, solo tu Altísimo Jesucristo. El hecho de que le atribuyamos el título de santo a Dios no impide que también llamemos santos a San Pablo, a San Pedro, a San Francisco. Pero la palabra adquiere otro significado cuando se la aplicamos a Dios que cuando se la aplicamos a un santo, a un hombre, a una persona que ha sido venerado con ese título. Dios es en sentido absoluto perfecto. Podremos decir que Dios es la santidad. Pablo es santo en un sentido relativo, limitado, dependiente de la santidad de Dios, de la que San Pablo se hace partícipe por un don divino, por un regalo, por una
concesión de parte de Dios. Nunca podremos decir que Pablo es la santidad. En cambio, sí decimos que Dios es la santidad absoluta. Si comprendemos esa diferencia, podemos seguir diciendo que solo Dios es santo y que San Pablo es santo en un sentido diferente y que no existe contradicción alguna entre el uso del término santo aplicado a Dios y el santo aplicado a San Pablo. Por ello, dice Gabriel Amor que se puede hacer la misma aplicación a propósito de la perfección de Dios y de su misericordia, ya que el Señor nos invita a ser santos, perfectos y misericordiosos, como el Padre es misericordioso. Entonces, en referencia a Dios, se trata de atributos absolutos y originarios, por lo que podemos decir que Dios es la perfección o la misericordia. Si referimos a cualquier ser humano, la santidad o la misericordia, esos mismos términos tienen un valor limitado. Son una participación de los atributos de Dios que Dios le concede al ser humano por la gracia de Dios como un regalo, como un don, como una participación de la perfección de la misericordia de Dios hacia el ser humano. El mismo concepto también debemos atribuírselo a la palabra mediador, ya que si se lo aplicamos a Jesús, esa palabra tiene un valor completo, absoluto, originario, exclusivo. En cambio, la palabra mediador referida a un hombre es un significado limitado, subordinado, que implica la participación de la mediación de Dios por parte del ser humano. Entonces, la palabra mediadora, que aquí Gabriel Amor la atribuye a Santa María, tiene un sentido relativo y subordinado como participación en la única mediación de Cristo. Ciertamente, debido a la misión universal de María, la mediación que aplicamos a la Virgen es una extensión que no alcanza en ninguna otra criatura humana. Es decir, que la mediación que ejerce la Virgen Santísima no la podemos encontrar en ningún ser humano, en ningún santo, en ningún mediador, sino solamente la Virgen Santísima tiene esa plenitud, esa extensión universal de la mediación que nos permite atribuirle a ella el título por excelencia de mediadora. Por ello, dice que es aplicable llamar a María mediadora de todas las gracias, pero también llamamos mediadores a los apóstoles, a los misioneros, a cuantos predican, a cuantos dan testimonio del Evangelio. Los párrocos son mediadores. Los padres que educan a sus hijos en la fe católica y los catequistas también son mediadores. El mediador es todo el que ejerce cualquier clase de apostolado, incluso en esa forma escondida que es el apostolado de la oración y del sufrimiento. Es verdad que cuando hablamos de la mediación que ejercen los santos o los seres humanos en relación con otro ser humano, hablamos de una mediación subordinada y dependiente de la mediación que ejerce Cristo, porque Él es el único mediador y no deja de ser el único mediador por el hecho de hacer que otros seres humanos participen de esa prerrogativa suya.
de mediar entre Dios y los hombres. Este es un concepto de la mediación que ocupó a los padres del Concilio Vaticano II y que lo expusieron con toda claridad respecto de la Virgen María. Por ello se puede decir que, aunque el concilio no proclamó el dogma de la mediación de María, sin embargo, el concilio sí expresó todos los principios sobre los cuales se funda esa mediación universal de María. Por eso encontramos en la Lumen Gentium, en el número 62, la mediación única del Redentor no excluye, sino que suscita en las criaturas diversas clases de cooperación participada de la única fuente. La Iglesia no duda en confesar abiertamente esa función subordinada de María respecto de Cristo. La Iglesia experimenta constantemente la función de mediación que ejerce la Santísima Virgen y que esa mediación la Iglesia la siente como subordinada a la mediación de Jesucristo. Y la Iglesia recomienda a los fieles que se acojan a esa mediación de la Virgen, ya que la protección maternal que ejerce la Virgen Santísima nos permite unirnos con mayor fuerza, con mayor adhesión al mediador y al Salvador. Así lo dicen los obispos del Concilio Vaticano II en el número 62 de la Lumen Gentium. Es decir, que la mediación por la cual la Virgen Santísima colabora en la obra de la redención es una función subordinada a la función que Cristo ejerce entre Dios, el Padre Omnipotente y los hombres. Así pues, la participación de María en la mediación de Cristo la encontramos en todos los niveles de la Iglesia, ya que María Santísima participó de una manera completa en la obra de la redención y a la misión de mamá también participó de una manera plena y todavía la sigue desempeñando esa misión como madre. Muchos teólogos afirman que por María hemos tenido a Cristo, fuente de todas gracias. Por eso recibimos todas las gracias que nos vienen a través de ella. Es decir, la fuente de las gracias es Jesucristo, pero la mediación por la cual recibimos esa gracia o cualquier gracia que venga de Dios es una mediación que ejerce la Virgen Santísima. Y afirma el autor de este texto que la maternidad divina conviene en la fuente principal de toda la obra de María y por tanto también de su mediación. Es decir, la maternidad divina es la fuente, es el origen, es el privilegio que ha hecho de la Virgen Santísima esa mediación universal de la que habla el Concilio Vaticano II en el número 62. Así, la misión que está desempeñando María para con la humanidad es sintetizada por el Concilio Vaticano en estos términos. Cuando fue elevada al cielo, no ha dejado esa función salvadora, sino que con su múltiple intercesión sigue dándonos las gracias que la salvación eterna nos concede por parte de Jesucristo. Y así el Concilio Vaticano II también afirma en el número 62 que María Santísima cuida de los hermanos de su Hijo hasta que sean conducidos a la patria bienaventurada. Con estas expresiones, el Vaticano II nos hace
nos permite, nos concede llamarle legítimamente a María mediadora de todas las gracias, porque ella cuida de los hermanos de su Hijo hasta que sean conducidos a la patria bienaventurada. Y en eso consiste la mediación de la Virgen Santísima. Es legítimo llamarla mediadora de todas las gracias, porque ese significado de la mediación depende de la participación que ella tuvo en la obra de la redención junto con su Hijo Jesucristo. Por eso el pueblo cristiano ha recurrido siempre a María en todas sus necesidades y siempre la ha llamado mediadora, intercesora, abogada, auxilio, auxiliadora, por la gracia que Dios le concedió de participar en la obra de la salvación. Y es lo que nos dice el Concilio Vaticano II en el número 62. ¿Por qué razón la Virgen Santísima es llamada mediadora de todas las gracias? Y ese es el título con el que actualmente también la veneramos. No es un dogma, pero sí es una afirmación que encontramos en ese documento del Concilio Vaticano II. Un momento, por favor. Me toca. Estoy en clase. Y entonces, Gabriel Amor nos hace una reflexión acerca de la mediación de la Virgen María. Dice que los títulos marianos ponen de manifiesto la misión de salvación y de gracia que nos viene de Cristo. Es decir, que en los documentos de la Iglesia encontramos los fundamentos por los que llamamos a María mediadora de todas las gracias. Aunque no es un dogma, no se enseñó como dogma, pero ya desde mucho tiempo antes, como veíamos del el padre de la Iglesia, San Bernardo, desde el siglo IX, pues habla de esa mediación que la Virgen Santísima ha realizado gracias a la colaboración con la que lleva adelante la obra de colaborar con su Hijo Jesucristo. Además de las citas del Concilio Vaticano II, podemos recordar también un documento del Papa León XIII de 1895, Adiutricem Populo, que significa la que ayuda al pueblo. O también ese otro documento de 1904 del Papa Pío X, Ad Diem Illum, y el otro documento de 1928 del Papa Pío XI, Miserentissimus, y el radiomensaje de Pío XII del 13 de mayo de 1946. Son pues documentos que nos permiten apoyar en las enseñanzas del magisterio lo que afirmamos acerca de la mediación que la Virgen Santísima realiza en favor de cada uno de los creyentes en Cristo. Y también trae aquí el padre Gabriel Amor una reflexión acerca de qué cosa es lo que nos corresponde hacer a nosotros con esta mediación que ejerce la Virgen Santísima a favor nuestro. Dice Gabriel Amor que para comprender los títulos marianos es necesario no tener miedo de alabar a la Virgen, no tener miedo de que por llamarla mediadora le estemos quitando algo a Jesús.
sino que estamos glorificando a Cristo Todopoderoso, que ejerce la mediación entre el Padre y los seres humanos, y por ello todos los dones que recibimos de María provienen de Jesucristo como mediador universal. De modo pues que invocar a la Virgen con el título de mediadora consiste en que aceptamos que intervenga en todos los momentos en que Dios nos regala la gracia, el amor, su benevolencia, su misericordia. Y con ello, dice Gabriel Amor, encontramos una ayuda para obtener las gracias que provienen de Jesucristo. Es decir, que la propia Virgen Santísima, en ese papel de mediadora, no solo nos permite recibir de parte de Jesucristo todo aquello que proviene de Dios, del Padre, sino que también ella, la Virgen Santísima, nos impulsa a que las peticiones que nosotros hacemos sean peticiones que llegan a su Hijo Jesucristo a través de su labor como mediadora. Entonces, pues, ese es el tema que hemos visto el día de hoy, la mediadora de todas las gracias, que la encontramos en este texto del Padre Gabriel Amor, en la página 148, mediadora de todas las gracias, lleva por título este capítulo. Y ya es el día 30 del librito, ya nomás nos queda un día, el día 31, que veremos Dios mediante el viernes, porque mañana tengo un compromiso de ir a celebrar una misa allá por Vallejo. De modo pues que nos veremos el día viernes para concluir con este tema. Y les aviso que el próximo año estaremos llevando a cabo las clases de Mariología en forma presencial a partir del sábado 14 de enero a las 10 de la mañana, aquí en el salón número 3 de la parroquia de la Divina Providencia. Trataremos de hacer alguna clase por Zoom a partir del 14 de enero. Un día por semana o vamos a ver si se puede transmitir la clase que hagamos los sábados marianos en salón, en el salón de clase. Vamos a ver si podemos transmitirla por YouTube, por internet, por este medio del Zoom. Bueno, por lo pronto, pues ese es lo que les... ¿Perdono? No escuché. ¿A qué hora, Fray? De 10 a 1 de la mañana, los sábados. Sí, Fray, gracias. Bueno, ya les mandaré a ustedes los requisitos y alguna hojita para que se inscriban. Igualmente será durante un semestre, digamos de enero a junio, estaremos en esas clases presenciales aquí en la parroquia de la Divina Providencia a partir de ese día 14 de enero, sábado 14 de enero, a las 10 de la mañana. Bueno, vamos a concluir. Vamos a decir todos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia, ampáranos, Gran Señora. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, los acompañe todos los días de su vida. Entonces nos veremos, Dios mediante, el próximo pasado mañana, viernes, para concluir este texto del Padre Gabriel Amor. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenas tardes.
Vayan con Dios. Gracias.